Imagina que vas caminando por las bellas calles del centro de Medellín un viernes por la tarde. El sol está tan fuerte que no calienta, quema. De ese sol que te hace replantearte tus decisiones de vida. Te da sed, te da calor y como buen ciudadano optimista decides comprarte un helado. Compras tu helado y sonríes. En la vida parece decente por unos segundos. Sigues caminando tranquilo, viendo parejas besándose como si no existiera el mañana. Niños jugando felices como si no vivieran en Latinoamérica. Vendedores gritando ofertas que nadie pidió. Todo normal, andás, otra mordida al helado y justo ahí. ¡Pum! Un ruido tan fuerte que no sabes si explotó algo o si Dios cerró una puerta muy duro. Todo se pone oscuro. No porque sea de noche, sino porque el polvo te apagó el sol. No escuchas música dramática, escuchas gritos. Sientes calor, pero ya no es el sol, es otra cosa. Parpadeas, estás boca arriba en el suelo, tu helado ya no existe, tu dignidad tampoco. Miras alrededor y solo ves humo tapando los rayos del sol. Gente corriendo sin saber hacia dónde, escombros por todos lados y ese silencio incómodo que dura medio segundo antes de que el caos se termine de soltar. Volteas la cabeza hacia arriba y alcanzas a ver un edificio empezando a derrumbarse, como en cámara lenta. Piensas, no puede ser el spoiler si puede. Una roca cae directo hacia ti. Pantalla negra. Te fuiste del servidor. Te damos la bienvenida a la maravillosa Medellín en el auge de la guerra de carteles. Una época donde salir por un helado era una actividad de alto riesgo. Donde el azar decidía si volvías a casa. Y donde ser joven, clase media y optimista era casi un deporte extremo. Hoy vamos a descubrir algo para nada importante, pero curioso. Si tú, joven promedio, criado en colegio público, con sueños normales y cero ganas de morir, ¿serías capaz de sobrevivir en la época que marcó un antes y un después en Colombia? No como uno como sicario, no como político, sino como lo más peligroso que podía ser en esos años. Un ciudadano común tratando de llegar vivo al lunes. Nuestro protagonista no nació malo, ni valiente, ni con vocación de mártir. Nació en una familia normal, de clase media, de esas donde era un lujo comer carne 2 veces por semana y estrenar zapatos solo en diciembre. Vivía con su mamá, que decía frases como, mejor pobre, pero honrado, y con un papá que siempre repetía, consiga un trabajo fijo, mijo, así sea malo, pero fijo. Frases que, vistas en retrospectiva, eran casi una sentencia. Fue a colegio público, salones llenos, profesores cansados, y un tablero que ya había vivido más que todos juntos. Ahí aprendió matemáticas, algo de historia y sobre todo, a sobrevivir con lo justo. Mientras otros soñaban con ser futbolistas o cantantes, él soñaba con algo más simple. Un sueldo seguro, prestaciones y llegar vivo a los 30. Cuando terminó el colegio, la realidad le cayó como balde de agua fría. No había plata para universidad privada, la pública era una lotería y trabajar en cualquier cosa significaba ganar poco y aguantar mucho. Hasta que un día escuchó esas palabras mágicas que han engañado a generaciones enteras. Están recibiendo personal en la policía en sueldo fijo, uniforme, estabilidad, respeto. En el papel sonaba espectacular en la vida real. Bueno, eso lo aprendería después. La familia se sintió orgullosa. La mamá adoró, el papá sonrió como si su hijo hubiera ganado la vida. Los vecinos dijeron, ese muchacho va a salir adelante. Nadie leyó la letra pequeña. Nadie dijo que en esa época ser policía en Medellín no era un trabajo, era un deporte extremo. Y así, sin saberlo, sin mala intención y con más ilusión que sentido común, nuestro protagonista firmó el contrato más peligroso de su vida. Pensó que iba a cuidar el orden, pensó que iba a servir al país, pensó que lo peor que le podía pasar era una multa mal puesta. No sabía que acababa de entrar a una ciudad donde el poder no lo tenía el Estado, sino el miedo. La academia de policía empieza como cualquier mala decisión, con esperanza. El primer día le entregan el uniforme y por primera vez en su vida se mira al espejo y piensan, bueno, por lo menos me veo serio. Dura exactamente 5 minutos esa ilusión, hasta que le dan las botas, duras, pesadas y usadas por alguien que claramente ya había corrido por su vida antes. En la academia le enseñan lo básico, marchar, gritar más fuerte de lo necesario y obedecer sin preguntar. Le hablan de honor, disciplina y servicio, mientras el café sabe a agua con culpa y el desayuno no alcanza para nadie. Todo muy patriótico, en teoría. Pero hay una materia que no está en el pensum oficial y que se aprende rápido a la realidad. En los pasillos se escuchan historias que nadie confirma, pero todos creen. Policías que no volvieron a casa, turnos de los que uno no regresa, nombres que dejan de mencionarse porque decirlos en voz alta da mala suerte. Llega el día más esperado y más temido en el primer turno en la calle. Le entregan un arma que parece más vieja que él y un chaleco antibalas que pesa como si cargara la culpa del estado completo. Un superior se le acerca, lo mira serio y le dice algo que no aparece en ningún manual al mijo.
Aquí el que pregunta mucho dura poco. Sale a patrullar Medellín con el uniforme puesto y el corazón en la garganta. La gente no lo mira con respeto, lo mira con lástima. Algunos bajan la mirada, otros se alejan. Nadie se siente más seguro viéndolo. Y eso es una señal terrible. En la primera esquina escucha un ruido fuerte y se agacha por reflejo. No era un disparo, era una moto pasando rápido. Aprende la primera regla no escrita. Ansi suena fuerte. Tírate al suelo primero y pregunta después. Un compañero más viejo, de esos que ya no sonríen, le habla claro mientras caminan aquí. Uno no es valiente, aquí uno es vivo. El valiente ya está muerto. Se ríe nervioso, pensando que es un chiste spoiler. No lo es. Termina el turno vivo, que en esa época ya cuenta como victoria. Llega a casa, se quita el uniforme y se sienta en la cama sin decir una palabra. La mamá le pregunta cómo le fue. Él responde bien. ¿Por qué? ¿Qué más va a decir? Esa noche duerme mal. Cada ruido lo despierta. Cada moto suena como despedida. Y ahí entiende algo que nadie le explicó en la academia. El uniforme no te da poder. Te pone una diana invisible en la espalda. Y esto apenas estaba comenzando. Reglas no escritas para seguir vivo. Después de unas semanas patrullando, nuestro protagonista entiende algo fundamental. En Medellín, nadie sobrevive siguiendo el reglamento. Se sobrevive siguiendo las reglas no escritas. Esas que no te enseñan, pero que si no aprendes rápido, te sacan del juego. Regla número 1. No seas visible. Nada de caminar erguido como en desfile. Aquí se camina rápido, mirando a todos lados y deseando no llamar la atención de nadie. El uniforme solo se usa en el turno. Fuera de eso, eres un ciudadano más, o por lo menos finge serlo. Regla número 2. Nunca hagas siempre la misma ruta. Hoy entras por aquí, mañana por allá, pasado quién sabe. Si alguien sabe a qué hora sales de tu casa, ya vas perdiendo. La rutina, en esos años, era una sentencia. Regla número 3. No preguntes cosas que no quieras saber. Si ves algo raro, miras para otro lado. No porque seas cobarde, sino porque entiendes que la curiosidad en Medellín se pagaba con flores. Pero, en el funeral, regla número 4. Saluda a todo el mundo, pero no confíes en nadie. El vecino amable puede ser informante. El vendedor simpático puede saber más de ti que tu propia familia. Aquí todos saben algo, y tú siempre llegas tarde a la información. Y la más importante de todas, aprende a desaparecer. Desaparecer no es huir, es pasar desapercibido, no destacar. No ser héroe, no ser el primero en llegar ni el último en irse. El policía promedio no ganaba medallas, ganaba días extra de vida. Nuestro protagonista se vuelve experto en el arte de la supervivencia absurda. Se cambia de ropa en baños públicos, guarda el arma en lugares que no debería y aprende a caminar como si no le importara nada, aunque por dentro esté rezando. Empieza a notar algo inquietante. Los policías que más duran no son los más rectos ni los más duros, sino los más silenciosos. Los que llegan, cumplen lo mínimo y se van. Los que entienden que no están ahí para cambiar el sistema, sino para no morir en él. Y aún así, el miedo nunca se va, solo se administra mejor en se vuelve rutina. Como el café malo o el salario bajo, aprendes a vivir con él. Hasta que un día, algo pasa. Porque en Medellín, tarde o temprano, la ciudad te recuerda quién manda. El día que la comedia se rompió, hay un momento en el que Medellín deja de ser absurda y se vuelve brutalmente clara. Para nuestro protagonista, ese momento llega un martes cualquiera. No era una fecha especial, no era aniversario, no era advertencia. Y eso era lo peor. El turno empieza normal. Demasiado normal. Y en esa época, cuando todo parecía tranquilo, era cuando más había que desconfiar. Un compañero hace un chiste malo, otro prende un cigarrillo con manos temblorosas. Nayi y Lu Jisi. Pero todos sienten lo mismo, Augu Nu Cuadrao. Están en una esquina cuando escuchan el sonido que ya nadie confunde con nada más. No tan cerca como para morir al instante, pero lo suficientemente cerca como para sentir como el aire te empuja el pecho hacia adentro. El piso vibrao, los vidrios estallan, la gente corre sin dirección. Nuestro protagonista no piensa, reacciona, se tira al suelo por reflejo, cubre su cabeza y espera. No reza, no grita, solo espera que no sea su turno. Cuando se levanta, la escena es un caos total. Un carro destruido, fuego por todos lados. Y personas asustadas, sangre que no debería estar ahí. Y un compañero que hace 5 minutos estaba contando un chiste, ahora no se mueve. Se acercan, lo llama, no responde. Y ahí entiende algo que nadie puede explicar con humor. No todos llegan a casa, no todos sobreviven al turno. Algunos simplemente se quedan en la calle, como una estadística más. La risa que lo había acompañado desde el inicio desaparece, no vuelve ese día. Ni al siguiente, ni nunca igual. Esa noche llega a su casa en silencio. No se quita el uniforme de inmediato. Se sienta mirando al piso con la mirada perdida. La mamá pregunta cómo le fue. Esta vez no dice bien. No dice nada. Y ahí está,
el verdadero clímax de esta historia, no la bomba, no la muerte, sino la decisión que viene después en seguir en renunciar, en aguantar, en aceptar que en esa ciudad vivir era una negociación diaria con el miedo. Nuestro protagonista entiende que ya no está jugando a sobrevivir, ahora está sobreviviendo de verdad y Medellín todavía no había terminado con él. Al sobrevivir no es ganar después de ese día. Nada volvió a ser igual. Nuestro protagonista siguió yendo a trabajar, porque en esa época renunciar no siempre era una opción. Cambió, eso sí, la forma de estar, hablaba menos, miraba más. Caminaba como si siempre llegara tarde a algún lugar, incluso cuando no iba a ningún lado. La ciudad siguió explotando, a veces literal, otras veces solo por dentro. Él siguió aplicando las reglas no escritas, no por convicción, sino por necesidad. No se volvió héroe, no salió en periódicos, nadie le dio medalla, pero cada noche que llegaba a casa era una pequeña victoria silenciosa. Con el tiempo, los nombres empezaron a desaparecer de las conversaciones. Compañeros trasladados a otros muertos, otros simplemente borrados de la memoria colectiva. Aprendió que en esos años la historia no la contaban los que sobrevivían, sino los que hacían ruido. Cuando Pablo Escobar cayó, no hubo celebración para Elan, no hubo alivio inmediato, solo cansancio. Un cansancio viejo, acumulado, como si hubiera vivido 10 vidas en una sola década. La guerra terminó en los titulares, pero en la cabeza de muchos siguió por años. Nuestro protagonista dejó la policía tiempo después, no porque hubiera sanado, sino porque ya había pagado suficiente. Formó una vida normal, de esas que parecen aburridas desde afuera, pero que para él eran un lujo: dormir sin sobresaltos, caminar sin mirar atrás, comprar un helado sin pensar en despedidas. Y si algo aprendió, fue esto en esa Medellín. Sobrevivir no era ser valiente, ni justo, ni fuerte. Era saber cuándo avanzar y cuándo hacerse invisible. Era entender que el verdadero triunfo no era cambiar el país, era llegar vivo a casa. Así que, ahora te pregunto a ti, si hubieras sido un joven promedio, clase media, con sueños sencillos y cero ganas de morir, ¿habrías sobrevivido en la Medellín de Pablo Escobar? Te leo en los comentarios.